Sabes dónde estás. No me refiero a tu ubicación física, sino a tu lugar en el mundo. ¿Entiendes tu papel en este vasto teatro que es la existencia? Tal vez no, y no hay problema en admitirlo. La mayoría de nosotros tampoco puede. Hoy profundizaremos en la gnosis, el conocimiento secreto que impregna las esferas de nuestra propia realidad. La idea es comprender que estamos anclados en un mundo material que, paradójicamente, no es nuestro verdadero hogar. No vinimos aquí voluntariamente, ni nuestra estadía debe prolongarse más de lo necesario. Este viaje humano es solo un capítulo de una narrativa más grande. Vivir es parte del aprendizaje, pero la muerte es solo un preludio de un viaje que se extiende más allá de lo que conocemos. En el momento en que dejamos el plano físico, somos liberados de las ataduras del dolor y las limitaciones humanas. Filósofos como Platón, en sus obras, indican que el mundo real que experimentamos no es más que una imitación imperfecta de una realidad superior. En este mundo todo lo que es bueno es solo una sombra de algo infinitamente superior, y todo lo que nos causa repulsión refleja una verdad aún más distorsionada. La dualidad que experimentamos en la Tierra es incapaz de capturar la esencia de lo que esperamos después de la muerte. Cuando entramos en lo desconocido, el alma, según las tradiciones gnósticas, sigue un viaje que el filósofo Plotino llamaría de retorno al uno o al pleroma. Esta concepción del uno es una reintegración con la fuente divina. En este punto, el alma se reconecta con el todo, con la matriz divina, y todas las ilusiones de la dualidad se disipan. Descubrimos este mismo concepto en las escrituras gnósticas más profundas, incluidos los libros de Jeu y la Pistis Sophia, que ofrecen visiones místicas sobre el retorno del alma y los misterios del cosmos. Cuando hablamos de Pistis Sophia, mencionamos una de las piezas más importantes de la literatura gnóstica. Este texto narra el viaje de Sofía, una entidad divina que, al caer de las esferas superiores, se encuentra atrapada en las capas inferiores del cosmos. Ella busca desesperadamente regresar a su lugar junto a lo divino, expresando una lucha continua que refleja la batalla de cada alma contra las limitaciones impuestas por el mundo material. A cada caída, el alma es instigada a descubrir la esencia divina que existe detrás de todas las cosas. Sofía nos muestra que el arrepentimiento y la transformación interior son pasos indispensables para el retorno a nuestro origen. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los vídeos que hago en mi canal. Pistis Sophia es, sin duda, una de las obras más enigmáticas de la tradición gnóstica, retratando no solo una historia de caída y redención, sino la búsqueda de un conocimiento que trasciende una existencia común. La historia de Sofía es, en esencia, la historia del alma humana. Sofía, un ser celestial, se aleja de las esferas superiores y se encuentra atrapada en las profundidades cósmicas. Atrapada en un ciclo de dolor y tristeza, clama por ayuda y reconocimiento. Su caída es una poderosa metáfora para lo que llamamos metanoia, un profundo cambio de mente y espíritu, esencial para el verdadero entendimiento. Esta experiencia de Sofía, donde cada paso hacia la luz es también un aprendizaje sobre la naturaleza de lo divino y del mundo material, simboliza la batalla interna que enfrentamos. Cada alma que se adentra en el mundo material, según los gnósticos, se ve atrapada por el velo de las ilusiones. El desafío es comprender que el mundo físico es solo un reflejo sombrío de la realidad final, un espejo distorsionado. Para el alma, superar las fuerzas de la materia es, de hecho, el retorno a una verdad mayor, aquella que reside en el pleroma, la plenitud de todo lo que existe. En el mundo gnóstico, la caída y el retorno de Sofía llevan un simbolismo fuerte. Somos seres en busca de lo divino, de una luz que está más allá de lo físico. La jornada del alma, reflejada en la historia de Sofía, es un ciclo continuo, donde cada error y arrepentimiento ofrece la posibilidad de crecimiento y ascensión espiritual. Sofía, al pedir ayuda, encuentra en el Cristo cósmico la fuerza y la guía para su retorno. La presencia de Cristo en la obra representa la verdad y el conocimiento que ayuda a iluminar los caminos del alma. Al igual que Sofía, cada uno de nosotros lleva en sí una chispa divina. Ese fragmento de luz, sin embargo, está constantemente cubierto por las distracciones y limitaciones impuestas por el mundo físico. El dominio del demiurgo.
Dentro del contexto gnóstico, el demiurgo es importantísimo, un dios imperfecto, cuya ignorancia resulta de la creación de un mundo ilusorio. Para el gnóstico, el demiurgo no es necesariamente maligno en esencia, pero representa un estado de ceguera espiritual, un velo de independencia que se interpone entre la humanidad y lo divino. Su obra maestra, el mundo físico, es una creación distorsionada que aprisiona las almas en ciclos de dolor y angustia. Él creó el mundo material basado en reflejos fragmentados de la realidad perfecta, lo que Platón llamó sombras del mundo de las ideas. Como carcelero del cosmos, el demiurgo designa entidades, los arcontes, para vigilar y mantener el orden de su dominio. Los arcontes, a su vez, son responsables de garantizar que la humanidad perdure atrapada en sus pasiones y deseos terrenales. De esta manera, la verdadera libertad está constantemente oscurecida por la ilusión de control y seguridad ofrecida por lo material. El mundo físico, entonces, es como una prisión cuya puerta nunca nos atrevemos a abrir. Estas ideas reflejan una interpretación metafísica de nuestro sufrimiento y de nuestras búsquedas materiales. Para los gnósticos, el apego a la materia es el mayor impedimento para la elevación espiritual. Por eso la misión del alma, reflejada en la experiencia de Sofía, es trascender estas ilusiones y reencontrar su camino de vuelta al pleroma. Al igual que el mito de la caverna de Platón, los gnósticos creían que estamos constantemente atrapados en una falsa percepción de la realidad. Sofía, al buscar la verdad, nos enseña a mirar más allá de las sombras, permitiéndonos abrir los ojos a la luz de la gnosis. Los gnósticos creían que la jornada del alma es un reflejo del destino de Sofía. En su historia, Sofía intenta ascender nuevamente a las esferas superiores, pero se ve atraída y atrapada en las capas inferiores del cosmos, un lugar donde reina el caos y la ignorancia. Los textos de Pistis Sophia nos muestran que, incluso en un estado de alejamiento de lo divino, Sofía permanece vinculada a la fuente de la luz. Su sinceridad y constante búsqueda de redención son símbolos de la transformación interior que todos debemos realizar. Sofía representa a cada uno de nosotros. Su caída simboliza el momento en que el alma, al entrar en el mundo material, pierde temporalmente su conexión con el pleroma, la plenitud divina. Los textos gnósticos están repletos de himnos de arrepentimiento entonados por Sofía, en los cuales ella clama por la ayuda de Cristo y las esferas superiores. Para los gnósticos, estos himnos no son lamentos, son cánticos de transmutación, a través de los cuales el alma intenta reconectarse a lo divino. Sofía nos lleva a entender la importancia del arrepentimiento. Este arrepentimiento, o metanoia, no es un acto de culpa o vergüenza, sino una transformación profunda del alma. Esta metanoia es el primer paso hacia la verdadera gnosis, el conocimiento que libera. A cada himno de Sofía, ella se acerca más a su redención. Su arrepentimiento representa la comprensión de que, lejos de lo divino, el alma necesita constantemente purificarse para volver a la unidad. En el universo gnóstico, el demiurgo es una figura ambigua. No es necesariamente un ser malvado, sino ignorante, ajeno a la verdadera naturaleza de la creación. Considerado el artífice del mundo físico, él crea una realidad ilusoria que aprisiona las almas. Su poder se mantiene a través de entidades subordinadas que vigilan el cosmos y garantizan que la humanidad permanezca sumergida en las ilusiones materiales. Los arcontes, como se describe en los textos, son barreras que impiden que el alma vea más allá de las sombras proyectadas por el demiurgo. A diferencia de los vasallos del demiurgo en el mundo que consideramos real, aquí emergen como operadores de las esferas, pero aún mantienen sus intenciones. Demiurgo, según las tradiciones, cree que su mundo es todo lo que existe. Concibe el mundo material como una prisión divina, donde la humanidad está retenida, envuelta en sufrimientos y placeres fugaces. Para los gnósticos, la función del demiurgo no es solo restringir el alma al mundo material, sino también ocultar la verdad de lo divino. Él era como un arquitecto de ilusiones, moldeando la realidad para que cada individuo creyera que esta es su única posibilidad de existencia. Los textos gnósticos revelan que el demiurgo es, de hecho, una emanación distorsionada de lo divino. Tiene el deseo de crear, pero no posee la sabiduría del verdadero Dios. En su ignorancia, atrapa a la humanidad en un ciclo de renacimiento y muerte, donde la búsqueda espiritual es ofrecida por las necesidades terrenas. Su obra, El mundo físico, se describe como una copia imperfecta del pleroma, un intento de recrear la perfección sin comprender su verdadera esencia.
Por eso, los gnósticos miran al mundo material con escepticismo, entendiendo que es una sombra de la realidad. La gnosis, o conocimiento salvador, es lo opuesto a la ignorancia del demiurgo. La gnosis es el despertar, la percepción de que somos mucho más que el cuerpo y la mente. Es un llamado a la conmemoración de nuestro origen divino. La gnosis no es algo que se aprende, sino algo que se graba. Es la chispa divina dentro de cada uno de nosotros que, al ser despertada, nos permite ver a través de las ilusiones materiales. En los libros de Jeu encontramos instrucciones específicas sobre cómo el alma puede liberarse del control del demiurgo. Cada etapa se describe con detalles meticulosos, con rituales de purificación, sellos mágicos e invocaciones que ayudan al alma a transitar por cada una de las esferas controladas por los arcontes. Estos ritos son metáforas de un proceso interno de transformación. Lo que vemos en estos rituales es un reflejo de lo que el alma debe pasar para alcanzar el verdadero conocimiento. Los rituales indicados en los libros de Jeu y los cánticos de Pistis Sophia no son prácticas que yo pueda enseñarte. Simbolizan la búsqueda por la elevación del alma y el abandono de las pasiones terrenales. La gnosis se alcanza cuando el alma logra vencer cada una de las esferas, cada capa de ilusión, y alcanzar la plenitud del pleroma. Es una experiencia mística que trasciende el razonamiento y nos pone en contacto directo con lo divino. Muchos dirán que ese contacto no necesariamente existe solo en el momento de nuestras muertes, pudiendo ser presenciado brevemente durante la vida. Platón fue una de las mayores influencias en el pensamiento gnóstico, especialmente a través de su teoría de las ideas y el mito de la caverna. Para Platón, el mundo sensible es solo una sombra del mundo de las ideas, una realidad perfecta que existe más allá de los sentidos. Los gnósticos adaptaron esa visión, colocando al demiurgo como el artífice que crea la ilusión. Sin embargo, para ellos, el verdadero mundo de las ideas no está en el pleroma, donde reside lo divino y la verdadera sabiduría. En el mito de la caverna, los prisioneros solo ven sombras de objetos, creyendo que esa es la única realidad. De la misma forma, los gnósticos creen que la humanidad está atrapada en una caverna creada por el demiurgo. Las sombras son las ilusiones que impiden que el alma reconozca su verdadera esencia. La gnosis es, entonces, el proceso de salir de la caverna y descubrir la luz de la verdad. Este conocimiento revela que el mundo que conocemos es solo una copia distorsionada de una realidad mayor y más perfecta. El gnosticismo también lleva la idea de que el demiurgo es ignorante de la verdadera realidad de sí mismo. Al igual que en el mito de la caverna, el demiurgo cree que el mundo material es todo lo que existe. Escapar de esa caverna de ilusiones es el camino para alcanzar la sabiduría, pero eso no se dará sin sacrificios. La gnosis, o conocimiento profundo, no es un saber adquirido mediante estudios académicos o mera observación del mundo físico. Es una experiencia directa, una revelación interna que trasciende cualquier definición racional. No tendrás manuales. Alcanzar la gnosis es un proceso de autodescubrimiento, donde el alma reconoce regularmente su origen divino y se esfuerza por superar al demiurgo y sus arcontes. La gnosis es, en esencia, la conmemoración de que el alma es parte del uno, una chispa olvidada de la verdad eterna. En los textos gnósticos, como los libros de Jeu que mencioné, encontramos características peculiares sobre las emanaciones divinas, las esferas superiores y los guardianes celestiales. Estas capas del cosmos representan obstáculos espirituales, guardianes que desafían al alma en cada etapa de su jornada de retorno. Para transitar estas esferas, el gnóstico necesita dominar ciertos rituales y sellos espirituales, enseñanzas que han sido mantenidas en secreto y transmitidas de manera velada a lo largo de las eras. Esta literatura ofrece una especie de coordenada esotérica, sin señalar direcciones específicas, para el alma que busca superar las ilusiones del mundo físico y conquistar la verdadera libertad. Estas prácticas secretas, como los sellos y las palabras de poder, son herramientas que ayudan a liberar el alma de las fuerzas que la retienen. No se trata de magia o rituales externos, sino de un proceso de purificación y profunda tristeza. Cada rito, cada himno, lleva al alma un paso más cerca de lo divino. En Pistis Sophia, Cristo surge no solo como el Salvador tradicional de las Escrituras, sino como un guía cósmico, una entidad que envejece en el mundo espiritual, instruyendo a Sofía y a los discípulos sobre los misterios del cosmos y el retorno del alma a su estado divino. Cristo es el Logos,
el principio organizador e iluminador que revela el camino más allá de las ilusiones del demiurgo. Él es quien enseña a las almas la trascendencia a través de la gnosis, guiándonos en nuestra propia búsqueda de comprensión. Cristo fue reformulado en las narrativas tradicionales de las Escrituras y, en ciertos puntos, distorsionado a lo largo de los siglos para adaptarse a las instituciones religiosas. Elena Blavatsky, una de las grandes figuras del esoterismo occidental, defendió que las enseñanzas gnósticas revelaban el verdadero papel de Cristo como una fuerza cósmica y universal, un Mesías que representa la unión del alma con lo divino. En lugar de un mediador terrenal, el Cristo gnóstico es una presencia universal, un símbolo de iluminación que trasciende barreras culturales y dogmáticas. La presencia de Cristo en Pistis Sophia es esencial para la redención de Sofía y de todas las almas que buscan retornar a la luz. Él guía a la protagonista a través de enseñanzas que desvelan las estructuras ocultas del cosmos y explica los rituales y prácticas necesarios para alcanzar la gnosis. Es a través de Cristo que el alma obtiene la comprensión de los arcontes, del demiurgo y de las emanaciones divinas, aprendiendo a navegar por esas fuerzas para trascender el mundo físico. De ahí resurge el concepto de pleroma, representando la plenitud divina, el reino de donde emanan todas las cosas. Cristo es su mayor guía. El pleroma es un estado de perfección donde todas las contradicciones se disuelven y todo existe en armonía. Es el hogar de las emanaciones divinas, llamadas eones, que son aspectos de lo divino. Estas emanaciones son formas puras de energía espiritual, cada una representando un aspecto de la esencia divina, como la sabiduría, Sofía, la verdad, aletheia, y el amor, ágape. Sofía es una de esas emanaciones y su caída se ve como un alejamiento del pleroma, pero incluso fuera de ese reino de plenitud, ella mantiene una conexión con lo divino, lo que la hace capaz de luchar por su redención. Su caída y subsecuente retorno al pleroma simbolizan la jornada del alma humana, que debe superar las ilusiones del demiurgo para volver a su origen. Las emanaciones divinas también se mencionan en los libros de Sheu, donde Jesús instruye a los discípulos sobre la naturaleza de las esferas y los eones. Estas instrucciones ofrecen un mapa místico que guía al alma en su ascenso, enseñando cómo transitar por los diversos reinos espirituales y encontrar el camino de vuelta a lo divino. Cada era es una etapa de desarrollo espiritual, una capa de conocimiento que el alma debe asimilar para alcanzar la iluminación. Los arcontes, según los textos gnósticos, son las entidades que sirven al demiurgo y actúan como guardianes de las esferas inferiores. Representan fuerzas que controlan y limitan la experiencia humana, manteniendo el alma atrapada en sus necesidades materiales e ilusiones sensoriales. Para los gnósticos, superar a los arcontes es uno de los desafíos más importantes en la jornada de ascensión. Los arcontes se mencionan en varias obras gnósticas. Estos guardianes impiden que el alma alcance la iluminación al suscitar dudas, miedo e ignorancia. Son responsables de alimentar las pasiones y los deseos que mantienen el alma sumergida en el mundo físico. La única forma de vencerlos es a través de la gnosis, una comprensión que va más allá de las barreras impuestas por la materia. Cada arconte gobierna una esfera específica del cosmos, y su función es garantizar que un alma permanezca prisionera dentro de esos límites. En Pistis Sophia, Sofía necesita superar a los arcontes en su intento de ascender a las esferas superiores. Cristo la orienta, revelando los sellos y las palabras de poder que le permiten seguir adelante. Estos elementos simbólicos representan la sabiduría interior que nos libera de las ilusiones materiales, ayudándonos a romper los lazos con el mundo físico. Los libros de Sheu son textos gnósticos que proporcionan instrucciones planificadas para el alma, que busca ascender a través de las esferas celestiales. En ellos, Jesús revela secretos esotéricos a los discípulos, incluyendo sellos, oraciones y rituales que ayudan a superar a los guardianes y alcanzar el pleroma. Los libros de Sheu muestran a un Cristo que actúa como maestro místico, enseñando un conocimiento oculto necesario para la redención del alma. El alma se ve como un viajero que debe transitar por varias esferas espirituales, cada una guardada por entidades poderosas que desafían su progreso. Los rituales descritos son una serie de llaves espirituales que abren camino a través de las capas de realidad, conduciendo el alma hacia su verdadera naturaleza. Cada sello, cada palabra de poder,
Es una herramienta espiritual que fortalece el alma y la ayuda a enfrentar los desafíos impuestos por los arcontes y el demiurgo. Los libros de Joe detallan la necesidad de pureza y arrepentimiento, enfatizando que la jornada espiritual es también un proceso de transformación interior. El alma, al pasar por cada esfera, debe purificarse de sus apegos y deseos materiales, volviéndose digna de ascender. La práctica de los rituales es una forma de recordar al alma su origen divino y su conexión con el pleroma. Este recuerdo es esencial para mantener el enfoque en la jornada y evitar las distracciones del mundo físico. El mundo material, según el gnosticismo, es una creación imperfecta del demiurgo. Este dios, que cree estar en control absoluto de la realidad, modela el cosmos como una imitación grosera del pleroma. Él moldea el mundo basado en las sombras de las emanaciones divinas, creando un ambiente donde la materia y el espíritu están constantemente en conflicto. En el gnosticismo, la materia se ve como un obstáculo a la verdadera libertad del alma. El demiurgo, al construir el mundo físico, usa sus propias limitaciones para moldear la creación. En su ignorancia, él cree que este es el único mundo existente y así, la humanidad está obligada a vivir en un ambiente que limita su visión y comprensión de lo divino. El mundo físico es, para el gnóstico, una prisión disfrazada, donde las almas se mantienen en cautiverio hasta que puedan liberarse a través de la gnosis. Esta concepción del demiurgo se amplía en Pistis Sophia, donde el mundo material se describe como un lugar de sufrimiento e ilusión. El apego al mundo físico impide que el alma vea más allá de las apariencias y encuentre la verdadera luz. Los gnósticos creen que, para alcanzar lo divino, es necesario trascender las limitaciones de la materia, y eso solo es posible a través de una comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la creación. La jornada de Sofía está marcada por sus himnos de esperanza, que son cánticos de dolor y transformación espiritual. Estos himnos representan el clamor del alma que, al alejarse de lo divino, percibe su necesidad de redención. En Pistis Sophia, estos himnos se describen como oraciones sinceras, a través de las cuales Sofía expresa su búsqueda de reconciliación con lo divino. El arrepentimiento es un concepto central en el gnosticismo. No es solo una confesión de culpa, sino una revelación profunda de que el alma libera la ilusión en la que vive. El arrepentimiento gnóstico es un cambio de conciencia, una metanoia que permite que el alma se libere de las influencias del demiurgo y los arcontes. Para los gnósticos, este arrepentimiento es el primer paso para alcanzar la gnosis y volver al pleroma. Los himnos entonados por Sofía son un paso hacia la luz. A través de sus oraciones, ella se acerca a Cristo y a las emanaciones divinas, orientación para continuar su jornada. Estos cánticos representan el deseo del alma de purificarse y liberarse de las ilusiones materiales. El proceso de reclamación es, por lo tanto, un movimiento hacia la verdad, donde el alma se reconecta con lo divino y se prepara para trascender el mundo físico. Este universo dividido en capas es también un reflejo del proceso de purificación y evolución espiritual. El alma, al nacer en el mundo material, se ve rodeada de limitaciones y deseos que impiden alcanzar la verdad. Este concepto se ilustra a través de la narrativa de Sofía, que necesita superar estas capas para volver al pleroma. Para los gnósticos, la verdadera liberación no ocurre solo al escapar del mundo físico, sino al trascender cada capa de ilusión, cada obstáculo que impide la visión de lo divino. Las esferas y capas descritas en los textos gnósticos, especialmente en Pistis Sophia y los libros de Joe, simbolizan estados de conciencia. Cada etapa de la ascensión del alma representa un aspecto del autoconocimiento y la percepción espiritual que el gnóstico debe alcanzar. Estos niveles funcionan como una metáfora para los diferentes grados de entendimiento, desde la ceguera espiritual completa hasta la iluminación plena. El gnosticismo enseña que una jornada espiritual es una batalla contra fuerzas que nos mantienen atrapados en el materialismo y la ignorancia. Para enfrentar estas fuerzas, los textos gnósticos prescriben una serie de rituales y prácticas espirituales que ayudan a fortalecer el alma y a prepararla para el desafío de enfrentar a los guardianes. Estos rituales están simbolizados por himnos, sellos y oraciones que, al ser entonados o recitados, protegen al alma y la capacitan para superar cada nivel de oposición. Estos rituales, a pesar de ser descritos de manera compleja y esotérica, llevan un mensaje claro. La redención se alcanza a través del autoconocimiento y el dominio de las propias pasiones.
Los himnos de Sofía en especial son momentos de elevación espiritual, donde el alma se reconoce como parte de lo divino y expresa su deseo de volver a la luz. Estos cánticos, al mismo tiempo que revelan el dolor y el arrepentimiento, muestran la fuerza y la resiliencia del alma en su búsqueda por la redención. La narrativa de Pistis Sophia es una ilustración del alma humana en su búsqueda por volver a lo divino. Sofía, que representa la sabiduría, se encuentra atrapada en el mundo material y clama por ayuda en su jornada de retorno. Esta jornada simboliza el proceso de despertar de la consciencia y el camino hacia la iluminación. Sofía es guiada por Cristo, que actúa como el maestro espiritual, revelando los secretos del cosmos y mostrando el camino de vuelta al uno. En Pistis Sophia, la búsqueda de Sofía se describe como un ciclo de caída y ascensión, un reflejo de las propias luchas de la humanidad. Su caída no es un error, sino una etapa necesaria en la jornada del alma. Ella cae para aprender y su jornada de retorno es el proceso de incorporación de la gnosis. Para el gnóstico, cada experiencia, cada desafío enfrentado, es una oportunidad para trascender la ignorancia y alcanzar la verdad. El arrepentimiento de Sofía es el reconocimiento de la condición del alma en el mundo material y la expresión de su deseo de retorno. La historia de Sofía es una metáfora de la lucha entre el espíritu y la materia, entre el deseo por lo divino y la atracción por el mundo material. Sofía representa el alma que, al alejarse de lo divino, experimenta el dolor de la separación. Pero al reconocer su propia ignorancia, ella se arrepiente e inicia una jornada de vuelta, guiada por el conocimiento y el deseo de volver a su fuente. La filosofía de Platón tuvo un papel fundamental en la construcción de las ideas gnósticas. Sus teorías sobre el mundo de las ideas y la dualidad entre el mundo sensible y el mundo ideal influenciaron profundamente el pensamiento gnóstico. El mito de la caverna de Platón, donde los prisioneros solo ven sombras y confunden esas imágenes con la realidad, refleja directamente el concepto gnóstico de que el mundo físico es una ilusión creada por el demiurgo. Los gnósticos creían que el demiurgo, al igual que el mundo material, es una copia imperfecta de lo divino. Al igual que los prisioneros en la caverna de Platón, la humanidad está atrapada en un mundo de sombras, incapaz de ver la verdadera luz. La gnosis es el proceso de despertar, la salida de la caverna al mundo real, donde el alma finalmente puede contemplar la verdad. Este conocimiento de sí mismo y de la verdadera naturaleza de la realidad es lo que libera al alma de la prisión del materialismo. Esta influencia de Platón también es visible en la organización del cosmos descrita por los gnósticos, donde el mundo físico es solo un reflejo del mundo espiritual. Para Platón, el mundo de las ideas es perfecto e inmutable, mientras que el mundo material es una copia fallida. De la misma manera, los gnósticos ven el pleroma como la realidad última y el mundo material como una coincidencia. La verdadera iluminación se alcanza al trascender esta ilusión y volver al pleroma. Para el gnóstico, el bien y el mal no son categorías absolutas, sino manifestaciones de ignorancia y de conocimiento. El demiurgo no es un ser malvado en esencia, sino una entidad ignorante que, en su ceguera, impide a la humanidad ver la verdad. Así, el mal es, en muchos aspectos, una forma de ausencia de conocimiento, una consecuencia de la falta de comprensión sobre lo divino. Esta visión se refleja en textos gnósticos, donde la superación del mal está directamente relacionada con la obtención de la gnosis. A diferencia de la visión maniqueísta tradicional, el gnosticismo ve el mal como algo que puede ser superado mediante la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. El demiurgo y los arcontes representan fuerzas que mantienen el alma atrapada, pero son superados cuando el alma alcanza la iluminación y rompe con las ilusiones materiales. La dualidad entre bien y mal también se explora en la relación entre Sofía y el mundo material. Su caída se ve como un alejamiento de lo divino, pero no como un acto maligno. Por el contrario, su caída es una etapa en la búsqueda del conocimiento. La redención de Sofía es una representación de que el mal, la ignorancia, puede ser vencido mediante el autoconocimiento y la reconexión con lo divino. Este proceso es una lucha entre el deseo de elevación y las limitaciones impuestas por el mundo físico, donde cada alma debe encontrar su propio camino hacia la libertad. Pistis Sophia es más que una historia de caída y redención. Es una alegoría profunda sobre el papel de la fe y la sabiduría en la búsqueda de la verdad. Pistis significa fe, y Sophia representa sabiduría. En el contexto gnóstico, la fe no es una creencia, sino una confianza profunda en la propia divinidad interior.
Para los gnósticos, fe y sabiduría van de la mano, pues la fe es lo que impulsa la búsqueda del conocimiento, mientras que la sabiduría es lo que revela el camino. La historia de Pistis Sophia muestra que, incluso en su caída, Sofía nunca pierde la fe. Ella sigue buscando lo divino, incluso cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. Esta fe es lo que la mantiene en su jornada y es lo que la lleva a clamar por ayuda, a entonar himnos de arrepentimiento y a superar los obstáculos por los arcontes y el demiurgo. Este es un ejemplo de que la fe y la sabiduría son esenciales para la ascensión espiritual. La fe es lo que nos conecta con lo divino, y la sabiduría es lo que nos guía por el camino de la gnosis. Esta unión de fe y sabiduría es lo que permite que el alma trascienda el mundo físico y alcance el uno. La salvación, en el gnosticismo, no se alcanza a través de dogmas o rituales externos, sino mediante el conocimiento profundo de uno mismo y del cosmos. Esta salvación es individual y depende del grado de conocimiento que cada alma pueda obtener. La gnosis es el camino de vuelta a lo divino, y la superación del materialismo es una etapa fundamental en ese proceso. El alma debe entender que el mundo material es solo un obstáculo temporal en su jornada. Los gnósticos enseñan que la salvación no es un regalo divino, sino algo que debe ser conquistado. Cada alma tiene el potencial de alcanzar lo divino, pero esa jornada depende del esfuerzo personal y de la voluntad de superar las ilusiones. La salvación es, entonces, una búsqueda por el conocimiento, donde cada descubrimiento nos acerca más a lo divino. La ignorancia, en el gnosticismo, se ve como el verdadero enemigo del alma. No solo impide que el alma alcance la iluminación, sino que también la mantiene prisionera en las ilusiones creadas por el demiurgo y reforzadas por los arcontes. Sin embargo, esa ignorancia no es solo una falta de conocimiento intelectual. Es una ceguera espiritual, una incapacidad de ver más allá del mundo material. El autoconocimiento es, entonces, una herramienta que rompe esa prisión, liberando al alma para seguir su verdad. La búsqueda del conocimiento de uno mismo es una jornada que va más allá de lo que los sentidos y la mente pueden percibir. En el interior del alma existe una verdad innata, un recuerdo de lo divino que, al ser accedido, despierta la chispa divina. Este despertar es el primer paso para la liberación de las ataduras del mundo material y el inicio del camino de retorno. El gnosticismo presenta una visión dual del universo, donde el espíritu y la materia están en constante tensión. El espíritu representa lo divino, la verdadera esencia de la realidad, mientras que la materia se ve como una capa de ilusión que distorsiona esa verdad. Sin embargo, para el gnóstico, la materia no es solo un elemento físico. Simboliza todo lo que impide que el alma alcance su realización espiritual, incluyendo las pasiones, los deseos y las apariencias ilusorias que nos atan al mundo sensible. Estos elementos no son solo obstáculos externos, sino también fuerzas internas que el gnóstico debe trascender. Así, la búsqueda de la gnosis implica un proceso de purificación y renuncia, donde el alma, liberándose de los lazos de la materia, puede finalmente volver a su estado de plenitud en el pleroma, el reino divino de donde se originó. Esta dualidad se explora en la narrativa de Sofía, que, al caer en las esferas inferiores, es atraída por las limitaciones de los materiales. Su jornada para superar estas influencias representa la lucha del alma para trascender la materia y volver al espíritu. La superación de esta dualidad es lo que lleva al alma de vuelta. Para los gnósticos, esta dualidad no es algo que se resuelva o concilie, sino que se supere. El alma debe abandonar su apego al mundo material para alcanzar lo divino. En Pistis Sophia, esta superación está simbolizada por los himnos de simpatía de Sofía, que revelan su deseo de trascender lo material y alcanzar la plenitud espiritual. Los gnósticos veían la muerte no como un fin, sino como una transición importante en la jornada del alma. Cuando el alma deja el cuerpo, inicia una jornada por las esferas celestiales, enfrentando a los guardianes y superando las ilusiones materiales. Este concepto se explora en los libros de Yu, donde el proceso de ascensión después de la muerte se describe como una serie de desafíos espirituales que el alma debe vencer para volver al pleroma. La muerte, para el gnóstico, es el momento en que el alma se libera de las limitaciones del cuerpo físico y comienza su jornada de vuelta a lo divino. Sin embargo, esta jornada no es fácil, pues el alma aún lleva consigo las influencias de la materia. Los rituales descritos en los libros de Shu son una preparación para esta jornada.
ofreciendo instrucciones que ayudan al alma a navegar por lo desconocido y a superar las barreras impuestas por los arcontes. Para alcanzar la verdadera paz después de la muerte, el alma debe alcanzar una gnosis durante la vida. A través del autoconocimiento y de la práctica de las enseñanzas gnósticas, se vuelve capaz de enfrentar el desafío final y volver a lo divino. De esta forma, la muerte se ve como una continuación de la jornada del alma, una oportunidad de completar el proceso de retorno a su origen. La luz y la oscuridad son símbolos que representan el conocimiento y la ignorancia, respectivamente. La luz es una gnosis, el conocimiento revelador que ilumina al alma y le permite ver más allá de las ilusiones del mundo material. La oscuridad, por otro lado, es la ceguera espiritual, el estado de ignorancia que impide al alma reconocer su verdadera naturaleza y su lugar en el cosmos. Este contraste entre luz y oscuridad es una metáfora central en los textos gnósticos. Sofía, al caer en las esferas inferiores, entra en un estado de oscuridad, donde pierde de vista lo divino. Sus himnos de arrepentimiento son un clamor por luz, una búsqueda por reconexión con el conocimiento y la verdad. Esta luz no es algo externo. Es una fuerza interior que el alma necesita redescubrir y reavivar. El proceso de iluminación es una jornada para redescubrir esa luz interior y traerla a la conciencia. La gnosis es lo que permite que el alma escape de la oscuridad y encuentre el camino de vuelta al pleroma. La iluminación es, por lo tanto, la realización de que lo divino está dentro de nosotros, esperando ser descubierto y manifestado en nuestra vida. Aunque el gnosticismo es a menudo visto como una tradición esotérica, sus enseñanzas tienen una universalidad que trasciende barreras culturales y religiosas. La gnosis es, en última instancia, un llamado para todos los que buscan la verdad y quieren reconectarse con lo divino. Es un recordatorio de que el alma humana posee un origen divino y que, independientemente de nuestra condición o situación, todos somos invitados a buscar esa verdad interior. El gnosticismo ve lo divino como una unidad de todas las cosas, una esencia que permea el universo y conecta todas las almas. Este concepto de unidad se encuentra en el pleroma, donde todos los eones y emanaciones existen en perfecta armonía. La separación entre lo humano y lo divino es una ilusión que se supera cuando el alma alcanza la gnosis. La verdadera realización espiritual es la percepción de que todo es parte de lo divino, y que la individualidad es solo una expresión temporal de esa unidad mayor. Para el gnóstico, alcanzar la gnosis es volver a esa unidad, fusionándose nuevamente con lo divino y trascendiendo todas las limitaciones impuestas por la materia. La gnosis es, por lo tanto, una experiencia de unidad, un momento de comunión con lo divino que disuelve todas las ilusiones de separación y revela la verdadera naturaleza de la realidad. El gnosticismo ofrece una visión única de la espiritualidad, una filosofía que enfatiza la importancia del autoconocimiento y la superación de las ilusiones materiales. La gnosis no es solo un conocimiento intelectual, es una experiencia mística que transforma el alma y la prepara para su retorno a lo divino. En textos como Pistis Sophia y los libros de Jeu, encontramos una rica simbología e instrucciones planificadas sobre el proceso de ascensión, un mapa espiritual que guía al alma en su búsqueda de la iluminación. Para el gnóstico, la vida es una preparación para esa jornada. Cada experiencia, cada aprendizaje, es un paso en el camino hacia la gnosis. La fe y la sabiduría, simbolizadas por Sofía, son las herramientas que nos ayudan a enfrentar las limitaciones de la materia y del confort. En última instancia, el gnosticismo nos enseña que la verdadera salvación se alcanza a través del conocimiento de uno mismo y de la reconexión con lo divino. La gnosis es un camino que nos conduce más allá de las apariencias y nos permite ver la realidad como realmente es. Es una jornada de autodescubrimiento e iluminación que nos lleva de vuelta a nuestro verdadero hogar. En el centro de la cosmología gnóstica, el pleroma representa más que un destino final para el alma. Es el estado de unidad absoluta, donde todas las emanaciones divinas coexisten en perfecta armonía. Este reino de totalidad es la antítesis del mundo físico, creado por el demiurgo, que está lleno de imperfecciones, divisiones y conflictos. Para el gnóstico, la verdadera paz no se encuentra en los placeres o en las victorias del mundo material, sino en el retorno al pleroma, donde el alma se reintegra a lo divino. La búsqueda del pleroma es, por lo tanto, una jornada espiritual donde el propósito es disolver las divisiones internas, superar las dualidades y convertirse en uno con el uno.
El concepto del pleroma nos enseña que la vida, con todos sus altibajos, es solo una preparación para esa reintegración. El apego a las ilusiones materiales crea lo que los textos gnósticos llaman capas de ignorancia, que oscurecen la visión espiritual y dificultan el retorno a lo divino. Cada himno de arrepentimiento entonado por Sofía, el alma se purifica y se fortalece, acercándose un poco más al pleroma. El arrepentimiento, en este contexto, es mucho más que un acto de remordimiento. Es un proceso de purificación, donde el alma elimina las capas de ignorancia y egoísmo que la alejan de su esencia divina. Además, el proceso de arrepentimiento y purificación simbolizado en los textos gnósticos refleja una jornada de transformación interior que todos debemos emprender. Sofía, con sus himnos de lamentación, demuestra que la redención no es un evento único, sino una serie de pasos que involucra humildad, reconocimiento de fallos y, sobre todo, un deseo profundo de reconexión con lo divino. Cada acto de purificación nos lleva más cerca de comprender nuestra naturaleza divina, desnudando el alma de las ilusiones que el demiurgo impone sobre nosotros. Es por eso que la práctica del arrepentimiento gnóstico es una de las etapas más significativas en la búsqueda de la iluminación. La filosofía gnóstica también encuentra inspiración en las enseñanzas de Platón, especialmente en su visión dualista entre el mundo material y el mundo de las ideas. El mito de la caverna platónica, donde los prisioneros confunden sombras con la realidad, ilustra perfectamente el dilema gnóstico. Una humanidad vive en un mundo de sombras, incapaz de ver la verdadera luz. Platón sugiere que el conocimiento y el intelecto pueden liberar el alma de las sombras. Y los gnósticos expanden esa idea al afirmar que la gnosis, el conocimiento espiritual profundo, es el camino para escapar de las ilusiones materiales. Así como el prisionero en el mito de la caverna, el gnóstico debe despertar a una nueva realidad, donde las sombras del mundo físico se ven por lo que realmente son, imitaciones imperfectas de lo divino. Aquí está la versión mejorada, con las correcciones y la estructura reformulada para resaltar la coherencia y la profundidad de las ideas. Dividí el texto en secciones para facilitar la lectura y organicé los argumentos, manteniendo el tono reflexivo y filosófico. Esta es toda la trayectoria cosmológica que se observa en las narrativas bíblicas, insertadas en un contexto humano. Nosotros, los seres humanos, asumimos el papel de dioses que enfrentan decisiones importantes a lo largo de la vida. Decisiones que ora nos alejan de la realidad material, ora nos acercan a ella. Aunque vivimos en un mundo donde se presupone la libertad, a menudo se nos niega, y corresponde a cada uno de nosotros decidir nuestro propio camino. Las grandes cuestiones de la humanidad nunca han tenido respuestas definitivas. En tiempos modernos, con una subjetividad cada vez más acentuada, el hombre busca comprender no solo el mundo físico, sino también el emocional y el espiritual, constituyendo lo que podríamos llamar génesis emocional. Esto se vuelve interesante al reflexionar sobre el demiurgo que seduce al hombre, no impidiendo que viva la espiritualidad, sino promoviendo una ilusión de ella. Así las personas terminan atrapadas en ciclos de dolor y angustia, preguntándose por qué no pueden liberarse de los problemas, como si el propio universo conspirara para atraerlas a ellos. La respuesta a esa angustia reside en la naturaleza del demiurgo, que desea que el hombre experimente el mundo físico de manera intensa. En esa vivencia física, él abandona su búsqueda espiritual y pasa a desear poder y dinero, una solución inmediata para aplacar sus dolores y sanar sus heridas. Sin embargo, aquellos que logran superar los dolores y lidiar con las fluctuaciones de la realidad, que son manipuladas constantemente, poco a poco escapan de esa dominación. Algunos gnósticos creen que, siendo el demiurgo una entidad soberana, su batalla contra la humanidad es insuperable en este plano. Aún así, me pregunto si, en lugar de una batalla, no existe una narrativa inmutable que se desarrolla independientemente del individuo. Para cada uno de nosotros siempre habrá una caverna, un espacio de ignorancia donde otros necesitarán, en algún momento, nuestra ayuda. Será nuestra responsabilidad regresar a esa caverna y mostrar que existe un mundo superior o simplemente ascender cumpliendo nuestro ritual de paso. Sin embargo, la esencia de la gnosis no está en la moralidad, sino en el conocimiento y la superación de la ignorancia. La liberación de las ataduras del demiurgo es temporal, pero marca un paso adelante en el camino de la evolución espiritual.
Este es el punto esencial en las enseñanzas gnósticas. La superación, aunque momentánea, nos libera de las ataduras que nos atan al plano material. Pensemos entonces en la sociedad y en la comodidad que proporciona. Estas facilidades modernas se alejan de la realidad espiritual mencionada, imponiendo limitaciones continuas y atemporales. Cuando el hombre crea una realidad alternativa, una zona de alienación, recrea un fragmento de lo divino, pero sin la esencia verdadera. Aunque las experiencias son distintas, la manera como las experimentamos es similar. Si algo positivo nos trae felicidad, es probable que el mundo real, el espiritual, también posea esa armonía esencial. Podemos imaginar que el demiurgo, como creador, es como un artista imperfecto. Tuvo acceso a un reino de belleza inigualable, pero al regresar al plano material, intentó recrear esa realidad, fallando en capturar su esencia. Su visión de lo que es bueno es corrupta, resultando en un mundo con cosas buenas y malas. Por eso, el demiurgo no es necesariamente malvado, sino interesado en la experiencia terrena y física de los seres humanos. Podemos verlo como un dios protector, casi patriarcal, deseando que permanezcamos enredados en los misterios de su creación. Esta aventura, sin embargo, ya está trazada. Todos nosotros regresaremos al Uno en algún momento. La diferencia está en el tiempo de cada jornada y en cuán preparados estamos para los desafíos que encontraremos. En el libro de Jeu, Jesús enseña a los discípulos cómo lidiar con las emanaciones y esferas, describiendo rituales de purificación, sellos mágicos y procedimientos específicos. Este texto gnóstico, encontrado hace siglos, ha sufrido con el tiempo y la ignorancia humana, y muchos relatos allí se han perdido, incluyendo el secreto que Jesús reveló sobre los grandes misterios a enfrentar en las esferas. La duda persiste entre los gnósticos, si este conocimiento nos permite adentrarnos rápidamente en los misterios o si nos expulsa a una dimensión inferior. Aunque no haya evidencias claras en los textos gnósticos o en el neoplatonismo, tal vez no haya un juicio dualista definitivo. La función del demiurgo es esencial en este proceso. Es una entidad cuyo propósito es mantener la unión suprema del ser, pero que también nos desafía en nuestra trayectoria. Antes de la creación había un solo Dios. Influenciados por Platón, los cabalistas y neoplatonistas comprendieron que Dios no era solo una entidad unificadora, sino una ramificación de múltiples existencias, más allá de la comprensión racional humana. A ese Dios, que existe antes del verbo y trasciende cualquier noción humana, no se le atribuye nombre ni forma. Este Dios es la totalidad inseparable del mundo y no ordenó la creación. El mundo nació de su manifestación. En un momento dado, él se separó de su propia matriz, originando al demiurgo. Este, al desear crear su propio reino, recreó el mundo a partir de lo que él juzgaba esencial, pero de manera imperfecta, como alguien que intenta hacer una receta sin saber los ingredientes exactos. Así, el mundo físico surgió como una imitación del reino perfecto, resultado del ego y la ignorancia de un Dios corrompido y excluido. En su intento de dominar a la humanidad, el demiurgo creó un mundo lleno de fallas, pero que cumple su papel en la experiencia humana. La tradición judía incluso lo menciona como el primer Dios, diferente del Dios unificador del Nuevo Testamento, aquel que inauguró una nueva era y trajo una visión de divinidad no basada en el juicio. Jesús, al hablar de Dios de maneras distintas, sugiere la existencia de dos dioses, un Señor y un Padre. Él no temía al demiurgo por maldad, sino reconocía la importancia de esa dualidad para el desarrollo de la humanidad. Dios permite ciertos eventos como el pecado original o la traición de Lucifer, porque sabe que la existencia del demiurgo, aunque imperfecta, es necesaria para nuestra evolución. Al final, tanto el demiurgo como la humanidad siguen el mismo ciclo de retorno al Uno. Nosotros, descendientes del mismo reino de perfección, eventualmente nos reuniremos con él. Este proceso de purificación no es una expulsión, sino una jornada de retorno al centro, donde todas las entidades se fusionan. Cuando regresemos al Uno, el demiurgo también lo hará, y esa unificación divina resultará en un nuevo ciclo, como el Big Bang, que nos lleva de vuelta al misterio del cual venimos y al cual pertenecemos. El camino hacia el despertar espiritual, como indican los textos gnósticos, no es un proceso cotidiano ni fácil. La propia figura de Sofía, en la tradición gnóstica, tuvo que disculparse repetidamente ante Jesús. Este no es un momento solo de rituales de purificación o de invocaciones mágicas, aunque estos elementos forman parte de las enseñanzas.
La verdadera dificultad para el ser humano reside en aprender a disculparse, especialmente cuando cree que no lo necesita. Este es el momento en que el hombre debe expulsar el ego que lo ata a la racionalidad, permitiéndose vivir con más profundidad los desafíos espirituales. Es un acto de liberación del pasado, de las experiencias terrenales que nos atan al mundo físico. Así, al hablar del período en que Lucifer era uno de los grandes soldados de Dios, con cánticos bellos que emocionaban a los ángeles, la Biblia recuerda el poder de la adoración y el arrepentimiento. De la misma manera, Sofía, al entrar en las esferas espirituales, clama por ayuda y socorro, en un cántico de adoración que perpetúa el ciclo del pecado, sea el original o aquel redimido por Cristo en la cruz. Llamar a ese espacio pleroma es concebir la reunión de todos los elementos considerados divinos y sagrados, una representación del intelecto elevado, del cual emanan todos los misterios. Este ambiente no exige un rechazo a lo físico, sino una comprensión profunda sobre lo que se ha dejado atrás. Allí habitan las esferas, los eones y las reminiscencias de lo divino, aspectos que permanecen incluso en medio de la distancia entre el hombre y la divinidad. Sofía, la contraparte femenina de Jesús, aparece como una mediadora en las narrativas gnósticas. Jesús, así, desempeña un papel similar al de un profeta, facilitando la comprensión y reconexión con el conocimiento perdido. Él es una guía para la gnosis, ayudándonos a superar la ignorancia y avanzar hacia la unidad divina. En la visión clásica, Sofía es una poderosa manifestación de la sabiduría que se separa del pleroma para dar origen al demiurgo. El demiurgo, por ser imperfecto, no organizaría el mundo correctamente. Entonces, Sofía, como representante de la sabiduría, trae una luz al mundo físico, impidiendo que la oscuridad prevalezca. Sin embargo, el mundo físico, tal como lo conocemos, no es una prisión convencional. La prisión del demiurgo es sutil, construida por la seducción de los sentidos y las distracciones materiales. Es una trampa de la cual nosotros mismos, frecuentemente, no deseamos escapar. A cada nueva experiencia, alimentamos nuestro deseo de estar cada vez más inmersos en el plano físico, donde nuestros sentidos exigen estímulos constantes. La tradición gnóstica no propone una visión única o rígida del mundo. Al contrario, sugiere que las narrativas bíblicas y espirituales nos ofrecen una base que debe ser labrada por la humanidad. A través de la sabiduría, que es nuestra herencia espiritual, descubrimos los grandes misterios del universo, usando la razón como una herramienta esencial para la liberación de la ignorancia. Por ejemplo, el concepto de pleroma en la liturgia griega no se limita a una religión específica, sino que abarca las tradiciones que han moldeado la visión humana de lo divino. Pablo, en sus epístolas, representa esa conexión gnóstica al sugerir que el Antiguo Testamento preserva la plenitud divina, heredada por la humanidad y consolidada en la figura de Cristo como el verdadero propagador de ese conocimiento. El gnosticismo aborda a Dios de manera estructural y conceptual, más que como una entidad física o arquitectónica. Esta visión se destaca en oposición al demiurgo. Al afirmar que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, Juan sugiere una concepción más intelectualizada y misteriosa de lo divino, desvinculada del demiurgo, a quien muchos gnósticos atribuyen la creación del mundo material. Este conocimiento sobre Dios no constituye una única verdad absoluta, sino una profundidad intelectual que permite diversas interpretaciones. Los hallazgos arqueológicos y los textos gnósticos revelan que el gnosticismo se ha moldeado a lo largo de los tiempos, adaptándose a nuevos conocimientos sin abandonar los antiguos. Así, se ha formado un saber complejo, una tradición apócrifa que, al distanciarse de los cánones, ha pasado a representar una negación, no de otras religiones, sino de verdades absolutas. Esta cuestión es esencial para muchos. El gnosticismo, a lo largo de los tiempos, ha sido visto más como una tradición cultural, una filosofía de vida que ofrece al hombre un portal para comprender su esencia y acercarse a su naturaleza real, lejos de las manipulaciones divinas. Esta perspectiva permite que el hombre encuentre en el gnosticismo una herramienta de autoconocimiento y no una religión que sustituya a otra. Por lo tanto, no veas la cosmología gnóstica como una negación de tus propias creencias, sino como una invitación a un misterio más profundo, a un retorno a la matriz divina. Si la existencia de un plano unificador común a toda la humanidad nos transforma, es señal de que nuestras creencias y valores son solo fragmentos,
bocetos de una moralidad que anhela la eternidad. El gnosticismo nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en la gran cadena espiritual y a reconocer que la única libertad real puede ser la elección de vivir de un lado o del otro de las barreras impuestas por el demiurgo. Aunque sabemos que estamos limitados por fuerzas que escapan a nuestro control, nuestra decisión sobre dónde queremos estar es lo que define la profundidad de nuestro libre albedrío.